tiene la palabra el doctor José Manuel Rumbao, que es director del Plan Integral de Obesidad Infantil en Andalucía. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Cátedra de Obesidad por la organización de esta jornada, a la Escuela Andaluza por acogernos en sus instalaciones y a Novo Nordisk por la colaboración en que se puedan llevar a cabo. Y quiero hacer un agradecimiento especial porque el hecho que haya una mesa, una charla específica de obesidad infantil cumple uno de los principales retos que, como diremos al final de la charla, nos planteamos, que era aumentar la visibilidad y la concienciación de la obesidad infantil. ¿Vale? Por lo tanto, parta en primer lugar este agradecimiento. Se ha repetido mucho que la obesidad infantil es un grave problema de salud pública. Ya se ha explicado los motivos. Sí que quería hacer un poco de hincapié en el adjetivo público, porque ese adjetivo nos posibilita el poder desarrollar estrategias políticas, económicas, sociales, que se den más allá del campo de salud. Por lo tanto, ese calificativo de pública creo que nos posibilita el poder disponer de más herramientas para intentar solucionar esta problemática. Deciros también que, a diferencia de adultos, en la edad infantil sí que tenemos un plan integral de obesidad infantil. Tenemos la suerte de hace muchos años en la Consejería de Salud se apostó por el desarrollo del PIOBIN y, aunque de una manera inconstante, con resultados que van variando según el momento de la asistencia, va avanzando y ahora mismo estamos en una época de renovación. Quisiera decir una frase que seguro habéis oído muchas veces, que hay que trabajar con los niños porque la infancia de hoy es el adulto del mañana. Es una frase que se suele utilizar en el abordaje de enfermedades a nivel comunitario, pero quisiera cambiar la frase porque tenemos que trabajar con la infancia porque es la infancia de hoy. No porque vaya a ser el adulto del mañana, sino porque realmente tenemos que trabajar por y para los niños. Y más en obesidad, porque, como veremos más adelante, la mayoría de los factores de riesgo y la mayoría de las estrategias de prevención deben de comenzar en la infancia o incluso durante el embarazo. Como se ha dicho ya en la anterior charla, hablar de obesidad definir la obesidad es algo complejo porque es multifactorial. Ya desde el año 79 del siglo pasado, la OMS definió a la obesidad como una enfermedad, como una acumulación de grasa normal o excesiva que puede afectar la salud, y la Federación Internacional de Obesidad le añade ese carácter de crónico, de recurrente y sobre el que hay que intervenir. Es muy importante el que se catalogue como enfermedad, porque al catalogarlo como enfermedad, como se ha dicho anteriormente, nos posibilita concienciar de este problema de salud pública, priorizar su estudio, hacer estrategias de abordaje de diagnóstico, de tratamiento, y es importante que nosotros mismos, los profesionales sanitarios, nos concienciamos en que la obesidad es una enfermedad y una enfermedad de graves connotaciones. A nivel de datos, y voy a hablar de datos de población infantil, a nivel mundial dan unas cifras que asustan mucho. Más de 30 millones de individuos entre 5 y 19 años tienen sobrepeso o obesidad. Si nos bajamos a datos ya a nivel nacional, el estudio Aladino, que se ha presentado anteriormente, el último que tenemos del 2019, habla de que por encima del 40% de los escolares presentan exceso de peso. 23% sobrepeso y 17% obesidad. Es verdad que el estudio Aladino tiene un sesgo, que estamos hablando de población solo entre 6 y 9 años, ¿vale? Nos quedamos con rangos de edad sin cubrir, pero son unos datos que, como se ha comentado, se correlacionan también con el nivel socioeconómico. Para ampliar ese rango de edad, contamos con la encuesta nacional de salud del 2021, que aquí sí abarca a población por debajo de los 5 años, desde los 2 años hasta los 17, y que nos da unas cifras de obesidad en torno al 10%. Y nuevamente confirma ese gradiente sociocultural y social de un incremento del 10% según va disminuyendo el nivel socioeconómico de la familia. Y ya bajando a Andalucía,
Primero vamos a sacar los datos del estudio Aladino del 2019, que basándonos ya en los datos autonómicos, tenemos unas cifras de sobrepeso similares, 22%, pero mayores en obesidad, y como se ha comentado en la anterior charla, en el sur de España donde los datos son mayores y también se relaciona por ese nivel socioeconómico que apareja esa localización geográfica. Los siguientes datos son de la encuesta de Andaluza del 2023. Es la segunda vez que salen en público, la primera fue la que nuestro director general ha hecho anteriormente. Es verdad que estos datos van a hacer referencia a población infantil. Sobrepeso y obesidad, hay que decir que estos datos... Ha habido un cambio metodológico en las anteriores encuestas, es verdad que esos cambios se han hecho también en los resultados anteriores, ¿vale? Y que precisamente porque todavía ni siquiera han dado a la luz, necesita un tiempo de estudio, decir que aunque con alfileres tenemos que tener en cuenta estos datos, parece que hay un hilo de esperanza en obesidad infantil, porque los datos, comparando los del 2023 con los anteriores del 2016, parece que van mejorando. En prevalencia de obesidad infantil declarada hay una disminución de 3,4 puntos respecto al anterior corte de la encuesta, y en sobrepeso una disminución de 1,4 puntos. Estamos hablando de obesidad y de sobrepeso declarado. Cuando ya nos vamos a los medidos, desde el 2011 hacemos para estos datos hacemos la medición de pliegues, la clasificación según la OMS. Cuando nos basamos en datos medidos, también se confirma que el grado de obesidad disminuye de sobrepeso al 19% y de obesidad al 16%. Y también se ha hablado de cómo perciben las familias esta situación de su hijo. En general, no hablando de niños con sobrepeso, con obesidad, las familias ven los progenitores ven que el 8,4% ven a sus niños de apariencia normal. Eso contrasta con los datos de Aladino del 19, en que los niños con sobrepeso, hasta el 90% de las familias lo consideraban de un aspecto normal, y con obesidad casi el 50% tenían esa consideración. Como veremos más adelante, el entorno familiar, el contexto social en el que se manejan nuestros niños es de gran importancia en cómo afrontan esta enfermedad en las familias. Y estas son las gráficas donde podemos ver cómo a lo largo del tiempo y a lo largo de diferenciación por sexo, en cada una de las encuestas vemos esa tendencia a la disminución tanto de sobrepeso como de obesidad. Como he dicho anteriormente, son unos datos todavía no publicados que tendremos que trabajar y estudiar para ver la explicación de esta mejoría y, por supuesto, analizarla para que aquello que estamos viendo que puede estar dando resultados, implementarlo y desarrollarlo. Etiología. Resumiendo, uno puede definir como que se adquieren más calorías y se consumen menos de las que se adquieren, por lo tanto, por eso se llega a ese acúmulo de grasa. Pero esa explicación simplista puede llegar a ser, como hemos dicho anteriormente, a responsabilizar al individuo o a la familia, en el caso de la población infantil, directamente relacionarlo con que hace una alimentación deficitaria o que no hace actividad física suficiente. Como he dicho, esto es una visión simplista, tenemos que huir de esa valoración y tener en cuenta que hay muchos factores genéticos, ambientales, culturales, políticos y económicos que afectan el desarrollo de esta enfermedad. El estilo de vida ha cambiado, la alimentación, la forma incluso de cómo se prepara la alimentación, la accesibilidad a los alimentos elaborados, los horarios de esta alimentación, la disminución de la actividad física, el uso de las tecnologías, todo eso engloba para que no sea simplemente una balanza de cálculo de calorías que entran por las que se consumen. Vamos a hacer un análisis de los principales factores de riesgo y lo vamos a hacer en este momento en la charla de infantil, porque la mayoría de todos ellos veremos que se deben de trabajar, se deben diagnosticar y se deben de prevenir desde la infancia. Acordándonos de la frase que he dicho al principio, de que tenemos que trabajar con los niños, no porque vayan a ser los adultos del mañana, sino porque tenemos que trabajar por esa misma infancia. Había oído hablar mucho de estos primeros 1000 días de vida. Este número 1000 es el sumatorio de los 2 primeros años de vida más los 270 días del embarazo.
Es verdad que la OMS incluso incluye la parte preconcepcional, ¿vale? Pero como norma es el embarazo y los 2 primeros años de vida. Y aquí este periodo es fundamental porque es un periodo de gran plasticidad neuronal, metabólica, hormonal. Por lo tanto, todos los cambios, todos los mecanismos que hagamos en este momento en el que se desarrollan los moduladores de nutrición, de hormonales, de factores genéticos, serán fundamentales para que todo el fenotipo de nuestro niño esté preparado y no esté predispuesto al desarrollo de obesidad. Los que más se han visto que se desarrollan, que se implican en el desarrollo de obesidad en la población infantil, el tabaquismo y el sobrepeso y obesidad en la madre. Esto es sobre todo por el papel de las metilaciones en el ADN que ocurren durante el embarazo, y esto predispone a ese desarrollo de obesidad en la edad infantil. También se ha relacionado con el IMC de la madre durante el embarazo y al desarrollo o a la ganancia de peso durante el embarazo, como una manera que favorece el acúmulo de tejido graso en nuestro niño. Y ya fuera de conceptos más relacionados con peso, decir que también ha habido una relación entre el déficit de vitamina D y el desarrollo de diabetes, ya sea durante el embarazo o previo al embarazo, y la explicación es que desarrolla una placenta de mayor tamaño similar a lo que se produce en la mujer con aumento de peso. Ya pasando al niño, en estos primeros 1000 días de vida, ya hemos pasado el embarazo, vamos al nacimiento. En los niños de peso bajo o alto para la edad gestacional, en los de bajo peso o en los prematuros, se produce una serie de cambios metabólicos que predisponen a que, una vez producido el nacimiento, cuando se exponen a ambientes obesogénicos, desarrollen obesidad. Esto se ha estudiado, se ha demostrado, incluso a nivel de prematuro, se ha visto que el factor de riesgo que más se relaciona con el desarrollo de obesidad es la rápida ganancia ponderal durante el primer año de vida, medido por cómo se modifica el Z-score y se establece un punto de corte de mayor de 0,67 en el Z-score de IMC durante el primer año de vida de nuestros niños prematuros. Por lo tanto, es muy importante cómo se ha producido el nacimiento y esos primeros días de vida. De hecho, cuando hay recién nacidos que tienen desnutrición en estas épocas tempranas, desarrollan, como os ha comentado en las charlas anteriores, el cuerpo desarrolla un fenotipo ahorrador que, si no se regula bien, cuando nuevamente empiece con una alimentación en un ambiente obesogénico, puede predisponer al desarrollo de obesidad. Ya hemos hablado de embarazo, ya hemos hablado de recién nacido. La primera infancia, los primeros 2 años de vida, aunque hablaremos más adelante, son fundamentales, sobre todo tratar el aspecto del sueño, el aspecto de actividad física, consumo de azúcar, de bebidas edulcoradas, el tipo de alimentación que tiene, si es lactancia artificial, si es lactancia materna. Todo esto influye en estos primeros de vida, que es de capital importancia para luego cuál va a ser el desarrollo posterior de obesidad o no en nuestros niños. Siguientes factores de riesgo, lo hemos repetido ampliamente. La familia es el primer ejemplo de la relación que va a tener nuestro niño con la alimentación. Los niños muchas veces se educan con el ejemplo, y es muy importante cuál es la conducta que que su entorno cercano tiene con la alimentación. Todos conocemos cuando cuando se utilizan los alimentos como recompensa: si te tomas esto, te doy esto, la obsesión que se tiene con que se lo tienen que tomar todo, la alimentación, la percepción, como hemos visto antes en la encuesta, que tienen las propias familias de cuál es la imagen corporal de su hijo. Los hábitos familiares, es decir, en una casa que no se desayuna es difícil que el niño aprenda la importancia que tiene el desayuno. Cómo ven en su entorno cercano la importancia que le dan el sueño, la importancia que le dan a la actividad física. Ya hemos repetido la relación que tiene con el estatus socioeconómico de la familia. También se ha desarrollado con mayor riesgo las minorías étnicas. Esto es así porque cuando llegan al país entran en una situación de
en el que le resulta difícil adquirir los alimentos que son los que ellos están acostumbrados, por lo tanto, junto con la barrera idiomática puede hacer que la alimentación no sea más adecuada, y todos estaremos de acuerdo que también hay una barrera cultural dentro de los países occidentales en el que clásicamente y de forma casi obsesiva entendíamos que cuando un niño llora era por hambre, que no existe el concepto de que un niño está sobrealimentado, que no se entiende que un niño pequeño se debe de hacer normas dietéticas. Por lo tanto, también tenemos que luchar con esa barrera cultural dentro de nuestros propios países cercanos. A nivel de pediatría está muy desarrollado y muy estudiado el efecto que tiene la experiencia adversa en la infancia, sobre todo en la primera infancia, durante los primeros 3 años, y cuál es su repercusión en distintos problemas de salud. Tienen una respuesta a nivel de diabetes, cáncer, enfermedad inflamatoria, de tendencia de desarrollo de adicciones, problemas de salud mental, incluso ideas suicidas, lo que puede provocar muertes tempranas, y dentro de todas estas posibilidades de experiencia adversa de la infancia, también el desarrollo de obesidad. Y esto es así porque, simplemente a modo de ejemplo, dos conceptos. Estas experiencias adversas de la infancia desarrollan en el sistema dopaminérgico una disminución de receptores de 2, y esto activa lo que es el sistema de recompensa, la búsqueda activa y la búsqueda inmediata de recompensa, lo cual se relaciona mucho o nos recuerda al concepto de adicción. Y por otro lado, también provoca un aumento de cortisol con el consiguiente aumento en el depósito de tejido adiposo. Por lo tanto, estas dos circunstancias que se dan cuando un niño tiene estas vivencias contribuyen a que pueda desarrollar obesidad. Además, la alimentación, el tipo de alimentación no ayuda, los alimentos con mayor procesamiento alcanzan esa recompensa de una manera más precoz, por lo tanto más rápida, por lo tanto es lo que tienden a consumir con esa búsqueda de recompensa inmediata. Además, se ha visto que cuando se han hecho estrategias de restricción dietética que aparentemente deberían de beneficiar para prevenir la obesidad o para tratar la obesidad, se ve que no se han tenido en cuenta que ante esta restricción dietética se favorece el desarrollo de estas activaciones del sistema dopaminérgico y de cortisol, por lo tanto puede activarse de nuevo esta búsqueda de gratificación. Y por último, decir que el estrés, como hablaremos en la siguiente diapositiva, también tiene una interferencia en las horas de sueño y en la actividad física. Por lo tanto, se establece un círculo que redunda en el desarrollo, en la potenciación del desarrollo de esta obesidad. Actividad física, sueño y pantalla, es decir, que desde la Consejería de Salud y Consumo y personificado en nuestra consejera es una de sus máximas obsesiones, el tratar, el establecer planes específicos para el uso de pantalla y de nuevas tecnologías, y a nivel de obesidad decir que estos 3 conceptos están muy relacionados. Por un lado, actividad física, inversamente relacionado con el nivel adquisitivo, y como hemos visto antes, el nivel socioeconómico también posibilita la obesidad, por lo tanto se potencia uno con otro. También hay que decir que el entorno donde vivan nuestras familias también es importante. Un entorno poco seguro no favorece el desarrollo de actividad física. El uso de pantallas ya sabemos que provoca una reducción de horas de sueño y un aumento del sedentarismo, y decir que nuestros niños duermen poco y duermen mal. Tenemos 1 hora y media, 1 hora 15 minutos de uso de pantalla, y a la hora de horas de sueño no todo nuestro rango de edad cumple las recomendaciones de la OMS de 9 a 11 diarias en el rango de 6-13 años. Microbiota, voy a ir rápidamente con estos conceptos. Decir que la microbiota es la flora bacteriana que tenemos en nuestras mucosas y en nuestro tubo digestivo. Es fundamental como mantenimiento de la barrera y para el metabolismo de los alimentos. Y decir que a la hora de obesidad, decir que cada uno tenemos un mapa de esta flora, y en la obesidad hay un incremento de la microbiota de bacterias proinflamatorias. Por lo tanto, estimula el posible desarrollo de obesidad.
Tiene gran importancia esta microbiota, sobre todo en el desarrollo de ácidos grasos de cadena corta, y todos sabemos que estos ácidos grasos tienen un especial papel en el control de la homeostasis de la insulina, del pardeamiento del tejido adiposo, metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, su mantenimiento es fundamental en el control y en la predisposición a la obesidad. Esta microbiota depende de dónde nacemos, depende de cómo ha sido nuestro nacimiento, depende de cuál es nuestro entorno, depende del consumo de antibióticos que hemos tenido en la infancia, depende también del tipo de alimentación. Se favorece en la lactancia materna, favorece esa microbiota antiinflamatoria, por lo tanto un papel protector de la microbiota, y como he dicho al principio, esto debemos tratarlo desde la infancia. Y genética. Genética, podemos pensar que se ha avanzado mucho, pero realmente queda mucho por aprender. Hay más de 100 genes que se han estudiado, aunque realmente no se ha visto que sea condicionante en todos los casos. Decir que los mecanismos que más se han estudiado a nivel genético son la acetilización y la metilización, sobre todo la metilización intermedia, que poniendo como ejemplo el SIN1, en su implicación en el desarrollo a nivel neuronal del hipotálamo, predispone sus mutaciones al desarrollo de obesidad, como en el Prader-Willi o en obesidad más severa en edad adulta. Más allá de los genes, habla de los cromosomas, de las localizaciones, de las regiones cromosómicas de los loci, donde ya se han identificado más de 28 relacionados con obesidad, entre ellos el FTO como mayor riesgo de desarrollo de obesidad, no tanto en la primera infancia, sino ya a partir de los 6-7 años de vida, y sobre todo decir de la parte genética, que nos será muy útil para ese abordaje preventivo y ese abordaje de nuevos planteamientos diagnósticos y terapéuticos. Decir también, para terminar estos factores de riesgo, que hay una patología predisponente como alteraciones endocrinas, pacientes fundamentalmente con alteraciones del neurodesarrollo, que entre el 25 y el 50% de pacientes con alteraciones del neurodesarrollo puede desarrollar obesidad, y sí tratamiento de base. Todos conocemos las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, psicológicas sobre todo a nivel de depresión, ansiedad y trastorno de desarrollo de conducta alimentaria, que se potencia con las relaciones sociales como abuso escolar y fracaso escolar. Y tenemos que trabajar firmemente con el estigma de la obesidad. A nivel social, suponemos que culpabilizar al individuo y a su familia, y que todos tenemos que intentar mejorar el impacto negativo, tanto de bienestar emocional, psicológico y social, que tiene el desarrollo de ese estigma. Y aquí todos los agentes son importantes, pero sobre todo el profesional sanitario, porque el profesional sanitario puede llegar a ser que nuestra familia no vayan a la consulta por el miedo a cómo le va a juzgar ese profesional. Tenemos que ser capaces de identificar cuál es nuestra conducta hacia la obesidad y pensar, hacer énfasis en la persona, y que la persona ocupar el primer lugar en todo esto. Estrategia, ya hemos dicho, fundamentalmente la prevención. Sustentarse en actividad física, alimentación saludable, bienestar emocional y en el cuidado del sueño, de los biorritmos, y decir que se tiene que trabajar desde todos los ámbitos buscando esa intersectorialidad, y desde el sistema sanitario de salud tenemos un gran campo, porque es donde podemos hacer ese seguimiento longitudinal, donde podemos diagnosticar y cribar a la población y en los registros apuntarlo. Por lo tanto, es el punto de entrada en el sistema. Y luego, con todo lo que tenemos desarrollado en nuestra atención primaria, con la enfermera infanto-juvenil, con la enfermera referente juvenil, con nuestras redes de profesionales implicados en el PIOBIN, llegar a cada una de las estrategias de promoción necesarias para atajar esta enfermedad. Ya estoy terminando. Comentar, como ha dicho nuestro director general, el apoyo que tenéis todos con la red de la Sandía, con Ventana Abierta a la Familia como lugar donde puedes tener recursos y material para dar a nuestras familias y a los profesionales. Terminar con un agradecimiento a todos los profesionales implicados en el PIOBIN, que hacen posible que en el Centro de Salud A Trinchera estén trabajando con las familias, con nuestros pacientes, a la Consejería, en la Dirección General de Salud Pública y al Servicio de Promoción y de Acción Local, a la estrategia de vida saludable como estrategia hermana del PIOBIN, con el cual trabajamos codo con codo para el desarrollo de todas estas propuestas, y al Servicio Andaluz de Salud Personificado Nuestra Técnico, que todos los que habéis trabajado con PIOBIN conocéis a Guadalupe Longo, como parte operativa y ejecutiva de todas las medidas implementadas. Y ya para terminar,
10 retos muy rápidos que nos planteamos en obesidad infantil. El primero, y esta jornada sirve para empezar a vencerlo, el reto de la concienciación y de la visibilización. El segundo reto, considerar la obesidad infantil como una priorización de salud pública. El tercero, la prevención empezando desde mucho antes incluso del nacimiento. Implicación de todos los actores, educación, igualdad, ayuntamientos, salud. Implicación del profesional sanitario, intentando quitar ese estigma desde la propia consulta. Formación, incluyendo formación a la sociedad, a todos los agentes, al profesional sanitario, una formación que se mantenga en el tiempo y que posibilite el siguiente reto, que es el de la intervención sanitaria, una intervención sanitaria que comienza en el cribado, en el diagnóstico, que se debe mantener en el tiempo, en la intervención avanzada. La transición al adulto como punto crucial a los 14 años de paso de la edad pediátrica a la edad adulto, consideramos que no se puede perder en una etapa tan crítica para la vida el seguir el abordaje de la obesidad. El plano normativo, como ha dicho nuestro director general, la importancia de una revisión de la legislación que nos permita hacer estrategias mucho más eficientes y que de mucho más calado. Y por último, la coordinación intersectorial necesaria para que parta de salud, pero que ceda de salud para un abordaje global, coordinado e integral. Y ya está. Muchas gracias. De una forma muy breve, ¿alguna cuestión? Sí, muy buenas. Javier Brazos Ayavera, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Quería preguntarle al doctor Rumbao en relación al Plan Integral de Obesidad Infantil. Y me baso en 3 cuestiones básicas. Primero, hablamos de prevención de la obesidad infantil y hablábamos de los primeros años, de los primeros 1000 días. Importante esa cuestión. Segundo, sabemos que hay una asociación entre el nivel educativo, al final es, como hablábamos antes, la concienciación, conocimiento, etcétera, de las madres con respecto a el estado de obesidad de sus hijos. Y tenemos también una tercera cuestión, y es que las madres están en seguimiento durante todo ese proceso de embarazo. Entonces me pregunto si, anticipándose, el plan integra un trabajo de intervención directo durante ese periodo de embarazo y durante los primeros 1000 días también, porque al final tienen un seguimiento mayor esos niños, ¿no? Desconozco ese aspecto y no sé si lo han tenido en cuenta, si se ha implementado. En los informes que hay publicados hasta 2021 no he encontrado nada, entonces, bueno, a lo mejor no he buscado bien, por eso. Muchas gracias por la pregunta. Evidentemente, como hemos dicho, se debe trabajar desde el embarazo, y dentro del grupo de PIOBIN, del grupo asistencial, tenemos a matronas que trabajan precisamente para dotar de contenido en todo el PAI de embarazo, parto y puerperio que cuenta el Servicio Andaluz de Salud, para ya desde ese momento establecer medidas que incidan en el aspecto que estamos comentando del embarazo. Eso por un lado, y luego por otro lado el PIOBIN desde el año pasado también forma parte propiamente dicha de la estrategia de infancia, de salud de infancia, y dentro de la estrategia hay un reto específico de preparación al nacimiento, donde también se ha implicado con el PIOBIN para que todo lo que comentas de la parte de embarazo de esos primeros 1000 días se establezcan estrategias, medidas, actuaciones específicas para actuar sobre este tema, la prevención de la obesidad, el sobrepeso en la madre, la información, también se aprovecha para dar la información en la estancia materna, toda la preparación y la prevención que se puede hacer sobre obesidad infantil. Tachi, por aquí hay una pregunta. Y cortamos sencillamente porque, bueno, no hemos pasado 15 minutos. En primer lugar, felicitaros. Me parece una idea excepcional estar aquí todos juntos. Y 2 preguntas. La primera para Paco.
sabes que soy médico de familia. Entonces, no sé si tiene mucho sentido en patologías crónicas como la obesidad generar programas de 5 sesiones, de 10 o de las que sea. Es un programa, creo yo, igual que el de todas las patologías crónicas, que debe de seguirse a lo largo de toda la vida del paciente. No tiene sentido controlar el hipertenso y dejarlo luego después. Naturgy también lo hacía y ya sabemos los resultados. Y la otra cuestión es, dentro del Piolín hay una cosa que creo que es muy importante como médico de familia. Podemos detectar la obesidad infantil, podemos empezar con los primeros 1000 días. No le voy a quitar la más mínima importancia a todas esas cosas. Pero luego después también hay otra propuesta que tengo que hacer, que es que igual que existe un plan de trasvase en los pacientes con diabetes tipo 1 cuando dejan la edad pediátrica y pasan a endocrino, creo que también sería necesario a nivel de atención primaria hacer este trasvase de pacientes, de niños con obesidad, que los perdemos de vista y que nos aparecen a los 45 o 50 años con un infarto o con problemas asociados a la obesidad. ¿No sería importante que generáramos dentro del Piolín este programa de traspaso del paciente de la edad pediátrica a la edad adulta a los médicos de familia en aquellos pacientes que tengan problemas que necesitan cronicidad? Los programas de intervención obviamente son acotados en el tiempo. Estoy de acuerdo contigo que luego hay que hacer una constancia, ¿no? Una constancia a lo largo de toda la vida para mantenerlo. Pero la mayoría de los programas de intervención que se evalúan de intervención en obesidad están acotados en el tiempo. Es cuando se valoran, ¿no? Aunque luego, obviamente, coincido contigo que hay que hacer una intervención a largo plazo, algo parecido con lo que hacemos con los diabéticos. Cuando tú a un paciente diabético le haces un programa de intervención con programas de educación, pues están acotados en el tiempo el programa de educación que luego le tienes que seguir manteniendo y reforzando esos programas, ¿no? Yo he presentado esos datos no para defender los programas de educación para la obesidad o cambios de estilo, sino para argumentar que es muy difícil, que debemos de tener esa premisa, que la premisa es que es muy difícil cambiar de estilo de vida, es muy difícil enfrentarse a una reducción de peso con una reducción calórica, porque tenemos apetito, tenemos una serie de condicionantes sociales y eso hay que asumirlo. Y si a un paciente le dicen 1000 veces que tiene que cambiar de estilo de vida y no cambia, lo mismo el problema lo tienes tú, que no eres capaz de darle al paciente pues lo que te pide para hacer ese cambio, ¿no? Entonces, un poco entonar el mea culpa en la sanidad, que cuando optamos porque el paciente cambie y lo vemos que eso va a ser muy favorable para su salud, si no cambia es porque lo mismo tampoco le estamos dando las herramientas, o dieta individualizada, o programas específicos de intervención, o incluso hasta con eso hay pacientes que no consiguen perder peso. Bueno, no vamos a decir, con ustedes no se puede hacer nada. Hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Con respecto a lo del adolescente, totalmente de acuerdo, porque de hecho lo he planteado como un reto específico. El reto número 8 es la transición al adulto y, por otro lado, de decir que es tan prioritario que dentro del grupo asistencial del Piobín se estableció una línea específica para preparar esa transición, ya no solamente para hacer el cambio de la edad pediátrica al adulto, sino también para, a través de herramientas informáticas, del gestor de informe y todo esto, para asegurarse de que se le vaya a hacer el seguimiento. De hecho, el responsable de ese planteamiento de transición es un médico de familia que colabora con nosotros en el Piobín, que va a ser uno de los ponentes de la jornada de hoy. O sea que me alegra que haya hecho esa apreciación para poder comentar que efectivamente es prioritario para Piobín y así lo hemos establecido. Bueno, con respecto a la primera parte de tu conferencia, el término obeso procede etimológicamente del latín obedere, que significa literalmente alguien que se lo come todo. Seguimos manteniendo ese término y yo estoy muy de acuerdo contigo que en gran parte, bueno, pues dentro de la propia clase médica y sanitaria existe una tendencia a culpar al paciente de su obesidad.
Y luego quería decirte si realmente tú crees que los pacientes cuando vienen a la consulta confían en lo que le dice su médico o la mayor parte de los médicos. Porque, claro, hasta ahora que hemos ofrecido, ahora tú has abierto la luz con el tema de los fármacos, que probablemente haya mucho que discutir, pero hasta ahora, bueno, pues tome usted un papel con una dieta de 1000 calorías. Ahora eso ya lo hemos mejorado y ahora tenemos una enfermera educadora que explica la dieta de una manera más detenida. Y procure usted caminar todos los días por lo menos 1 hora, y naturalmente pues lleve una vida saludable, procure no salir mucho a comer fuera de casa, en fin, una serie de cosas. Yo tengo la impresión de que el paciente cuando sale por la puerta no ha confiado en nada, porque generalmente cuando el paciente va al médico en otras patologías confía concienzudamente en lo que tú le dices. Entonces, si usted está en medicina cada 8 horas, tal, en el caso de la obesidad, no sé lo que piensas tú. A lo mejor eso forma parte del fracaso. Hombre, yo creo que tenemos que verlo esto probablemente desde otra óptica, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que si estamos fracasando en prevención y estamos fracasando en terapéutica, pues no le devolvamos la pelota al paciente o a la población, o decir, es que la población no sabe, no cambia los estilos de vida y mira que yo se lo pongo claro, yo le pongo aquí lo que hay que hacer y no lo hace, la culpa es suya. O igual con el tema de obesidad, es decir, que tenemos la tendencia, igual que en otras enfermedades, si le ponemos un tema de lo que hay que hacer y no se consigue bajar la prevalencia de cáncer, pues se dice, por lo mismo tenemos que cambiarlo. Pero aquí no, en la obesidad decimos, no, pues nosotros le hemos dicho muy claro lo que hay que hacer. Como no lo hacen, la culpa es de la sociedad o la culpa es del obeso. Hombre, tenemos que llevarnos la crítica, tanto después de esa consulta que tú haces, que no ha conseguido cambiar nada, o después de las políticas de prevención, si no han conseguido cambiar nada, no culpemos a la población, culpémonos a nosotros también en parte de que no somos capaces de hacer políticas de prevención adecuadas o de hacer estrategias terapéuticas adecuadas, ¿no? Pues vamos a cortar un descanso. Yo voy a pedir un favor, ya llevamos 25 minutos de retraso acumulado, por tanto que sea un descanso muy breve, 15 minutos y continuamos. A la 1:15 continuamos.